Buenos días, mis amados hermanos en Cristo. Quiero iniciar este mensaje a través de una cita bíblica que se encuentra en el libro de Apocalipsis, el libro de las revelaciones de los eventos que se suscitarán más adelante. En Apocalipsis capítulo 21, versículo 10 y solamente la primera parte del versículo 11. Apocalipsis 21, versículos 10 y la primera parte del versículo 11. Dice la palabra del Señor: y me llevó en el Espíritu a un monte grande y alto. Me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias porque eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Señor, nos dirigimos ante tu divina presencia en este momento, agradeciéndote por el privilegio y la bendición que nos das de estar en tu casa, Señor, y también tener la oportunidad de escuchar tu palabra. Te quiero pedir que esta sea así, que sea tu palabra. Permíteme ser totalmente dirigido por ti, que las palabras que se digan sean exactamente las que tú quieres que se digan. Te ruego una bendición especial para tu pueblo por pedírtelo en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. De la cima a la cima. Suena un poco raro este título, pero está relacionado con aquellas personas que llegan a tener todos los elementos, todo lo necesario para ser instrumentos útiles en las manos de Dios. Las personas más relevantes que han impactado mi vida de una manera muy especial, sí son aquellas personas que precisamente han tenido grandes logros, que han logrado grandes expectativas, que han tenido grandes éxitos en su vida. Pero eso no es lo que más me impacta de este tipo de personas. Me impacta lo que lograron o llevaron a cabo antes de llegar a esa situación, en la que han tenido experiencias difíciles, han logrado tener enfrentamientos grandes y terribles adversidades y han salido airosos, han salido adelante. Y estos lo han llevado a ser las personas que son. Eso es lo que más me impacta de ciertas personas que he tenido la oportunidad de conocer, y como tal también he tenido la oportunidad de aprender de ellos estas grandes expectativas, estas grandes experiencias a lo largo de sus vidas. Eso es un dato interesante. Estas son las personas que Dios más utiliza. Ahí se encuentra su grandeza. Y voy a pedirles que reflexionemos y recapacitemos cuál es la postura de todos y cada uno de nosotros respecto a esto. ¿En qué lugar nos encontramos? ¿Qué forma parte de nuestra vida? ¿Qué tantos logros hemos tenido? ¿Qué tanto enfrentamos las adversidades? Yo creo que es importante reflexionar y recapacitar en esto, porque mucho depende de la situación en la que nos encontramos en este momento presente. ¿Cuál es nuestra verdadera situación? ¿Dónde nos encontramos? ¿Qué tanto hemos logrado o qué tanto hemos fracasado hasta este momento? ¿Cómo has enfrentado las adversidades que Dios pone en tu vida para que al enfrentarlos con su ayuda lleguemos hasta lo más alto? Es algo muy importante que me gustaría que reflexionáramos todos. De la cima, me refiero a este punto en lo que se refiere a lo más bajo, lo más profundo. Lo más lamentable, lo más trágico, hacia la cima. La primera se escribe con S y la segunda se escribe con C. La cima es llegar hasta lo más alto, lo más valioso, lo más perfecto de la vida de una persona. He ahí a lo que me refiero con esto de la cima a la cima. Y bueno, quiero tomar el ejemplo de algunos personajes bíblicos que resaltan claramente el sentir de personas que valen la pena, el sentir de personas que, dejándose guiar por Dios, de enfrentando las pruebas que Dios pone, obviamente con la ayuda y con la dirección de Dios, esto va a ser determinante para que lleguen a ser personas con mucho futuro, con mucha disposición a hacer lo que Dios pide de sus vidas. Y quiero tomar en cuenta tres personajes importantes, personajes que se encuentran en la palabra de Dios, todos ellos en el Antiguo Testamento, que reflejan esta disposición a ser ejemplo para todos y cada uno de nosotros. El primero de ellos que quiero tomar en cuenta es José, de la cárcel al palacio.
Génesis capítulo 41, versículos 38 al 40, nos hablan de ese momento glorioso, cuando ellos llegaron a la cima. Y en este caso, en el caso de José, cuando este personaje, habiendo enfrentado tantas adversidades, llegó a la cima y se convirtió en una persona que vivió en el palacio del rey, que se convirtió en la segunda persona más importante de la región de Egipto. Génesis capítulo 41, versículos 38 al 40, voy a leerlos, voy a pedirles que pongamos mucha atención en lo que la palabra de Dios nos trata de decir a través de estos versículos. Génesis 41, versículos 38 al 40 nos dice: y dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José: pues, ¿qué Dios te ha hecho saber todo esto? No hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Qué impresionante, ¿no? Qué faceta tan importante en la vida de José. ¿En qué lugar llegó? Pero él no llegó ahí de una manera sencilla. Es más, las personas que llegan hacia lo más alto no llegan así solamente, así porque sí. En el caso de David voy a ponerles algunos ejemplos entre tantos que vivieron. Solamente quiero mencionar en el caso de José 2 de ellos, y que me gustaría que reflexionáramos y recapacitáramos mucho en lo que nos trata de decir la palabra de una manera precisa y directa y personal a todos y cada uno de nosotros. En el caso de José, antes de que llegara lo que acabamos de escuchar de la palabra de Dios, él tuvo muchas adversidades. Desde su adolescencia pasó por momentos muy difíciles. Y yo creo que lo más difícil, lo más complejo, lo más lamentable es que muchas de esas dificultades que enfrentó José fue precisamente también con su familia, con cada uno de sus familias, con sus hermanos. Qué tremendo es que esto forme parte de nuestro proceso, pero Dios utiliza todo esto para ayudarnos a enfrentar todo este tipo de situaciones, para llegar a lo más alto. Una característica que puedo mencionar de José es que prácticamente el término correcto que lo define es precisamente la palabra víctima. Este puede ser el término apropiado cuando llegó a la cárcel. Fue víctima de un engaño, de una mentira. Él hizo exactamente lo que tenía que hacer. No deshonrar a la persona que lo tenía como siervo. No deshonrar a la mujer de esta persona y por sobre todas las cosas, no deshonrar a Dios. Y dice la palabra de Dios que salió huyendo. Una actitud intachable, íntegra. Pero aún a través de esto, él fue a parar a la cárcel, como decíamos, como víctima. Hay mucha gente que se siente víctima, pero realmente no es así, es todo lo contrario. Y puede ser muchos ejemplos, pero hay que resaltarlo de esta manera. José sí fue una víctima, como nos lo dice la palabra de nuestro Dios. En 1 de Pedro, voy a pedirles que hallamos esta porción de la palabra de nuestro Dios. 1 de Pedro capítulo 2, en el versículo 20, dice la palabra del Señor: pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Suena raro, ¿verdad? Pero es lo correcto. Hay personas que sufren, que son víctimas, como estamos mencionando, pero son cosas que ellos merecen. Están recibiendo lo que ellos provocaron. Pero personajes como en el caso de José, que lo que hicieron era lo correcto y aún así fue a parar a la cárcel, eso tiene mucho mérito delante de Dios y es aprobado delante de Dios, como lo acabamos de leer en esta porción de la palabra de Dios. Veamos claramente el caso de José. Pasó por todo esto y por muchas cosas más y llegó a ser el segundo más importante de Faraón en Egipto. Y Dios tenía un propósito en José y ese propósito se cumplió al llegar hasta ese lugar. Pero quiero que pasemos al segundo ejemplo. El segundo ejemplo que quiero tomar en cuenta en este momento es el caso de Moisés, uno de los personajes más reconocidos en el Antiguo Testamento. Moisés, del desierto a la grandeza. Éxodo capítulo 34, versículos 29 y 30 nos resaltan el momento en el que Moisés llegó a la plenitud
de su travesía, de su ministerio, de la labor que llevaba y que estaba desempeñando para dirigir al pueblo de Dios a lo largo de todos esos años en el desierto y llegar al proceso de la conquista de la tierra prometida. Éxodo capítulo 34, versículos 29 al 30 nos dice: y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí, con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía, después que hubo hablado con Dios. Y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, y aquí la piel de su rostro era resplandeciente, y tuvieron miedo de acercarse a él. El momento, válgame la expresión, del clímax, el momento en la que Moisés llega a la cima con sed y logra esa maravillosa experiencia de encontrarse frente a frente con Dios, y esa relación con Dios y todo ese tiempo que pasó con Él hizo que su rostro resplandeciera. En el sentido original, la palabra del que el rostro de Moisés resplandecía hablaba de la presencia de Dios. Es decir, la presencia de Dios estaba en el rostro de Moisés, y vean a la magnitud, al grado que él llegó. Esto es algo fantástico, esto es algo maravilloso. Pero toda esta travesía empieza con Moisés en el desierto, huyendo para que no lo mataran. Tuvo que llegar al desierto. Después de matar a uno de los soldados de egipcio, huye, porque fue descubierto. Se dio cuenta de ser descubierto y huye para que no lo maten. ¿Y a dónde se encuentra después de huir? En el desierto. Podemos decir que, bíblicamente hablando, el desierto se transforma en un curso básico de preparación en la vida del creyente. En Deuteronomio, voy a pedirles que vayamos a este pasaje, Deuteronomio 32, en el versículo 10, ahí nos habla de esto. Hay muchos pasajes que nos hablan respecto a esto, muchos ejemplos que nos especifican el sentido del desierto como una travesía que tenemos que llevar a cabo para crecer, para desarrollarnos, para madurar, para encontrarnos con Dios, para conocer mejor a Dios. En este pasaje, voy a pedirles que vayamos a esta porción de la palabra de nuestro Dios. Deuteronomio, capítulo 32, versículo 10 dice: le halló en tierra de desierto y en yermo de horrible soledad, lo trajo alrededor. Y vean lo que dice aquí: lo instruyó, lo guardó como a la niña de sus ojos. Sí, es una travesía, es un enfrentamiento que requiere esfuerzo, que implica mayor fuerza para poder soportar las inclemencias que hay en un desierto. Pero todo ello fue determinante para que en este caso Moisés llegara a ser la persona que fue, y los logros que llegó a tener, como ya mencionábamos al principio. Henos aquí con estas características importantes. Y vayamos a la tercera parte y último ejemplo de esta meditación. Y esto no quiere decir que sean los únicos ejemplos que se mencionan en la Biblia. Si ustedes analizan, verán a cada uno de los personajes que se mencionan en la palabra de Dios, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, que tuvieron que pasar por una serie de adversidades que fueron determinantes para que llegaran a ser las personas útiles en las manos de Dios, para poder hacer lo que les correspondía de acuerdo a los propósitos de Dios. Todos ellos tuvieron que pasar por adversidades, y todos ellos las enfrentaron, obviamente con la ayuda de Dios, y fueron personas que lograron grandes cosas. El tercer ejemplo que quiero tomar en cuenta es el caso de David. En 2 de Samuel, capítulo 5, versículos 2 y 4, ahí nos habla precisamente de esto. David, de pastor a rey. 2 de Samuel 5, versículo 2 nos dice: y aún antes de ahora, cuando Saúl reinaba sobre nosotros, eras tú quien sacabas a Israel a la guerra y lo volvías a traer. Además, Jehová te ha dicho: tú apacentarás a mi pueblo Israel, y tú serás príncipe sobre Israel. El momento en el que David estaba siendo nombrado como rey, y vean las demandas que expresaba el pueblo para referir que él era la persona indicada para dirigir al pueblo.
obviamente escogido por Dios y aceptado por el pueblo, las características que él tenía. Más adelante, 2 de Samuel capítulo 5, versículo 4, dice aquí la palabra de nuestro Dios: era David de 30 años cuando comenzó a reinar y reinó 40 años. Es decir, llegó como rey hasta los 70 años, como nos dice esta parte de la palabra de nuestro Dios. ¿Cómo llegó hasta ahí? ¿Cómo logró David llegar a ser el rey del pueblo de Israel? Bueno, tuvo que pasar también por adversidades. Y cabe decirles que una de esas adversidades es que cuando se estaba buscando, porque Dios había dicho que llegara en determinada familia, con el padre de esa familia llamada Eliab, y dice la palabra de Dios que cuando llegaron ahí, el padre estaba concentrado en todos y cada uno de sus hijos, menos en uno. Y ese lo mandó a que se fuera a cuidar las ovejas. Pastor de ovejas. Y mientras él se dedicaba a cuidar las ovejas, el resto de la familia estaban con la expectativa de ver cuál de todos los integrantes de la familia sería el ungido de Dios para ser el rey del pueblo de Israel. Ignorado prácticamente por todos, menos por Dios. 1 de Samuel capítulo 16, versículo 17, aquí nos dice la palabra de nuestro Dios. Dice: y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos. Y vean lo que dice al final de este versículo: pero Jehová mira el corazón. Es decir, que de todas las personas que estaban ahí esperando ser el rey del pueblo de Israel, ninguno de ellos fue escogido por Dios. Curiosamente fue el que mandaron a que cuidara las ovejas, porque no le consideraban ningún atributo, ninguna característica positiva para que pudiera reinar en el pueblo de Israel. Pero dice la palabra de Dios que Dios no mira la apariencia, mira el corazón. Hay otro pasaje en la palabra de Dios que dice que David tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Y eso es lo que Dios busca de nosotros. Y eso fue lo que fue determinante para que David llegara a ser la persona que fue. Y eso es algo maravilloso, algo especial. Pero aparte de haber sido ignorado, fue perseguido por el que en ese entonces era el rey de Israel. Todo lo contrario de David. Este rey fue escogido por el pueblo, no fue escogido por Dios. Pero David fue escogido por Dios. Y eso fue algo determinante en la vida y en los resultados del ministerio de David. David fue perseguido por Saúl para matarlo. ¿Por qué? Porque lo veía como una amenaza para quitarle el reinado del pueblo de Israel. Pero David no le iba a quitar el reino a Saúl. Era Dios el que se lo iba a quitar. En 1 de Samuel, capítulo 24, en el versículo 9, en ese preciso momento, tomando en consideración el contexto de este versículo, vemos cómo Saúl estaba persiguiendo con todo un ejército a David para quitarle la vida. Vean lo que dice 1 de Samuel capítulo 24, versículo 9, dice la palabra de Dios, así dice: y dijo David a Saúl: ¿por qué oyes las palabras de los que dicen, mira que David procura tu mal? Y esas fueron las palabras de David dirigiéndolas a Saúl en un preciso momento en la que estaba a punto de prácticamente quitarle la vida. Pero vean algo muy importante. En el versículo 12, 1 de Samuel capítulo 24, en el versículo 12 dice: juzgue Jehová entre tú y yo, y véngueme de ti Jehová, pero mi mano no será contra ti. Tremendas palabras de David. Dice que no tocará la vida del ungido de Dios, en este caso Saúl. Vean cómo el proceso para llegar al lugar donde Dios nos quiere poner, para que se cumpla el propósito de Dios en nuestras vidas, recae en una serie de adversidades. Y eso fue lo que también pasó con David.
Y quiero pasar a la parte final. Ya tomamos estos 3 ejemplos, pero como les decía hace unos momentos, no son los únicos ejemplos. Hay muchísimos ejemplos en la palabra de Dios, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, muchos personajes que llegaron a ser grandes y que tuvieron muchos logros, que llegaron a la cima con C, pero que tuvieron que pasar por muchas adversidades, y esas adversidades los llevan precisamente hasta la cima, con S, hasta muy abajo. Pero salieron airosos con la ayuda y con la dirección de Dios. Notemos que el momento más difícil de su recorrido, de cada uno de estos ejemplos, y como dije en todos los ejemplos que se mencionan también en la palabra de Dios, notemos que lo más difícil de su recorrido fue cuando se encontraban a la mitad del recorrido. ¿Qué quiero decir con esto? Si analizamos los 3 primeros ejemplos, cuando se encontraban en la mitad, antes de llegar a ocupar ese lugar tan importante, tuvieron que pasar por lo más difícil. Todos nosotros, al igual que José, al igual que Moisés, al igual que David, y como dije, con cada uno de los personajes de la Biblia, y cada una de las personas que Dios ha utilizado a lo largo de toda la historia de la humanidad, tuvieron que pasar por adversidades para tener la capacidad, para tener la madurez, para poder percibir la presencia de Dios, para poder conocer a Dios cada día más. Tuvieron que pasar por la cima, con ese hasta abajo, hasta lo más profundo. Esto es algo muy valioso. Pero llegaron al proceso, a ese recorrido hasta la mitad, y es ahí donde pudieron haber fracasado, como seguramente muchos que me están escuchando en este momento están fracasando, porque aunque estaban esforzados, aunque estuvieron dispuestos a lograr muchas cosas, cuando se encontraron en ese preciso momento de la mitad, en el momento más difícil del recorrido, renunciaron. Pero Dios quiere hacer nosotros personas grandes, porque también es nuestra travesía y también es la mitad de nuestro recorrido, y tenemos que esforzarnos. Pero no solamente nosotros, tenemos que permitir que Dios sea nuestra fortaleza, que Él sea el que nos lleve, que Él sea el que nos levante, que Él sea el que nos dirige. Solamente así podremos salir airosos pasando ese proceso y llegar a ser lo que Dios quiere de nosotros. Delante de Dios siempre tendremos nuevas grandes oportunidades, y Dios quiere hacer grandes y maravillosas hazañas con todos nosotros. Hay un canto escrito por el hermano Rubén Sotelo. El título de este canto es Altísimo Señor. Hay una parte que a mí en lo personal me impacta mucho y que tiene mucho que ver con este mensaje. Esa parte de ese canto dice: fue algo así como estar en el abismo más hondo, la cima con ese, y unos segundos después sobre las nubes volar, la cima con C. ¿Dónde te encuentras en este momento? Estás hasta la parte más profunda, has caído hasta lo más bajo. Te encuentras en la mitad del recorrido en la que sientes que ya no puedes seguir adelante, o ya te encuentras en la cima, disfrutando de los grandes beneficios de la presencia de Dios en tu vida y cumpliendo con los propósitos que Dios ha establecido en tu vida. ¿Dónde te encuentras en este momento? No espero tu respuesta, espero que tú mismo respondas a esta pregunta hacia tu misma persona. ¿Dónde te encuentras? Dios quiere hacer grandes cosas a través de ti, pero tienes que llegar hasta lo más bajo, y de ahí tienes que levantarte con la ayuda y con la dirección de Dios para seguir adelante. Y cuando llegas en la parte más difícil, no dejarte vencer, agarrarte de Dios y seguir adelante para cumplir ese propósito tan importante y tan valioso que Dios ha puesto en tu vida. No lo pierdas de vista, eres una persona importante y valiosa para Dios. No te rindas, agárrate de Dios y sigue siempre adelante. Que el Señor le siga
bendiciendo.